Bueno, arratsaldeon, desde Portugalete con Leiotic hemos propuesto este día 1 de mayo una mesa redonda en la que tenemos como participantes a Mireia Sainz desde Argitan. Arratsaldeon, Mireia. Arratsaldeon. Vale, contamos también con Alberto Bonilla desde Esquerralde Antifascista. Arratsaldeon. Y con Arkaitz López, alias Bobby, desde Arián. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta mesa redonda con la primera pregunta. Empezará Argitan. En este contexto del 1 de mayo, entendiendo que la clase trabajadora está siendo, como de costumbre, la que paga los platos rotos de esta situación, desde vuestros colectivos, ¿qué lectura hacéis de todo esto? Bueno, pues desde Argitan estamos viendo que esta crisis del coronavirus está agravando las situaciones de violencia, de precariedad y de pobreza que ya sufríamos muchísimas mujeres, ¿no? Estas situaciones ya existían antes del coronavirus y es la realidad que vemos día a día en Argitan. Esta crisis lo único que está haciendo es evidenciar más si cabe las desigualdades y la discriminación estructural que sufrimos las mujeres pues dentro de este sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos, ¿no? Muchas mujeres que ya tenían unas malas condiciones laborales o ahora mismo en estos momentos se enfrentan a perder sus empleos o a exponerse a situaciones de riesgo, tanto ellas como a sus familias. Y precisamente en esta crisis del coronavirus son estas mujeres las que están trabajando en los sectores que precisamente se consideran esenciales para el sostenimiento de la vida, ¿no? Estos trabajos, en su gran mayoría, son trabajos que están hiperfeminizados, ¿no? Como son la sanidad y los cuidados, por ejemplo. Las trabajadoras de hogar, las reponedoras y cajeras de los supermercados, las trabajadoras de residencias, las auxiliares, las limpiadoras, las trabajadoras de ayuda a domicilio, etcétera, ¿no? Y precisamente estas son las que sobreviven con condiciones laborales infinitamente peores, con salarios de miseria y con menos derechos laborales, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso sin ningún derecho laboral, como pueden ser muchas trabajadoras de hogar que se ven obligadas a trabajar sin contrato, ¿no? Estas mujeres precisamente son las que están trabajando en primera línea de la pandemia, en precario, con contratos parciales o temporales, con sueldos que en ocasiones que ni siquiera llegan al salario mínimo interprofesional y sin ninguna medida de prevención ni de seguridad, ¿no? Esta crisis lo que nos está haciendo más visible y de una manera mucho más intensa es la feminización de la precariedad laboral y de la pobreza, pero que desde luego esto no deja de ser la realidad que ya vivíamos, con o sin coronavirus, ¿no? Y como movimiento feminista consideramos que la violencia económica que sufrimos las mujeres es una de las cuestiones que tenemos que poner en primer plano, ¿no? Para poder transformar este sistema que nos condena a las mujeres a todas estas desigualdades y nos obliga a vivir en un modelo en el que los cuidados son nuestra obligación social. Y esta es un poco la primera reflexión y una visión general que hacemos de cuál es la situación actual en estos momentos, ¿no? Vale, es que ricasco. Alberto, ¿cómo lo veis vosotros desde Esquerralde Antifascista? Bueno, lo primero pues es una situación compleja, es una situación difícil y también es difícil debatir y analizar las cosas en esta situación, ¿no? Pues estamos como estamos confinados y muchas veces, bueno, de facto se ha prohibido el derecho a la participación política y el derecho a reunirse, que es una consecuencia también de las medidas de excepción que ha tomado el Estado, que no sé si se ha tenido demasiado en cuenta. En cualquier caso, pues lo que decimos, ¿no? Es un escenario que va a marcar un antes y un después. Bueno, en la historia reciente tampoco es el único, ha habido otros, como ha sido la crisis del petróleo, la caída del muro de Berlín, bueno, ya para los que el 11 de septiembre famoso, ¿no? Y bueno, yo creo que la diferencia de esta crisis es que es la primera en la que todos somos conscientes de que las cosas están cambiando mucho y muy deprisa. Mientras está pasando, ya nos estamos dando cuenta y todos sabemos y todas sabemos que esto va a tener unas consecuencias terribles y a medio y a largo plazo, ¿no? Y creo que, bueno, que cuando empezamos con esta situación del confinamiento y tal, al principio, pues todos fue, pues bueno, nos vinimos un poco arriba, hicimos unas reflexiones pues muy pertinentes, muy correctas y, bueno, pues mirábamos todos a ese sentimiento de comunidad, que nos habíamos reencontrado con la gente al lado y, bueno, pues parecía que
bueno, que estaba claro que de esto íbamos a salir todos reforzados y que nos habíamos dado cuenta de que el capitalismo, al fin y al cabo, era el que nos había llevado a una situación pues ya terrible y que estábamos aprendiendo la lección, ¿no? Pero bueno, al final van pasando los días, yo creo que a todos nos ha ido pesando el ánimo y bueno, el Estado al final nos ha ido relegando a un papel de súbditos y yo creo que ahora estamos todos más que pues con ganas de salir a la calle, gritar y protestar, pues estamos preocupados por las consecuencias que va a tener todo esto y estamos un poquito esperando que esto pase y a ver cómo van administrando con cuentagotas pues la transición a esa nueva normalidad que llaman, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como ha dicho Mireia, la situación organizativa, pues tanto de las mujeres trabajadoras como la clase trabajadora en su conjunto no era buena antes de que pasara todo esto, antes de que empezara todo esto, perdón. Y bueno, y creo que después venimos de donde venimos y no creo que vaya a mejorar mucho. O sea, creo que viene un tsunami capitalista de recorte de derechos y libertades y que bueno, y que nos tenemos que organizar para hacerle frente, pero poniéndonos efectivamente en dónde estamos y sabiendo de dónde partimos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que teníamos claro hace unas semanas o hace poco más de un mes, pues lo seguimos teniendo claro ahora. Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora a organizarse más allá del legalismo y de la socialdemocracia, pues porque si no tomamos la iniciativa, pues bueno, pues solo nos queda ver hasta dónde nos va a llegar el agua, ¿no? A unos le llegará al tobillo, pues porque tienen un trabajo un poco más fijo, lo que sea, a otros les llegará hasta las rodillas, a otros el agua les llegará hasta el cuello y otros y otras pues igual se pueden hundir, ¿no? Entonces solo nos queda eso, la organización, la lucha y intentar revertir la situación porque la situación va a ser realmente muy complicada. Así es. Vale, Bobby. Vale, quizá igual, antes que nada, exponer cuál era la lectura que hacíamos a la situación previa del coronavirus, ¿no? Tanto a nivel comarcal como a nivel global, y han dado Bonilla y Mireia algunas pinceladas sobre ello, ¿no? Y también entendemos que para poder ser eficaces en la organización y para poder brindar herramientas efectivas a la clase trabajadora y en este caso a la juventud trabajadora, ¿no? Que es nuestro sujeto igual más cercano, pues entendíamos que el análisis tenía que ser lo más certero posible, ¿no? Y también en nuestro caso lo que vemos es que la mayoría de la juventud de extracción obrera y popular está ubicada en sectores de trabajo, en sectores de empleo totalmente atomizada, una juventud atomizada, individualizada y precarizada, ¿no? Y está trabajando, está vendiendo su fuerza de trabajo en los lugares en los que no es posible llevar a cabo una negociación colectiva o en los que no es posible llevar a cabo o es muy complicado llevar a cabo una lucha sindical, ¿no? Y en ese caso nos estamos refiriendo a trabajadoras y trabajadores de clases particulares, a los conocidos ahora como riders, ¿no? Esas empresas ultra precarizadoras de reparto como son Globo y Deliveroo. Estamos hablando de la hostelería, ¿no? Y es de sobra conocido que hay jóvenes que trabajan entre semana o en muchos casos los fines de semana como tabernaris en condiciones muy precarizadas y también en la economía del cuidado remunerada, ¿no? Y también entendemos que el surgimiento de plataformas, de redes como Arian, ¿no? Redes juveniles contra la precariedad laboral, hay que entenderlas en este contexto, ¿no? Esa creación de estas organizaciones van ligadas a la transformación socioeconómica de nuestras comarcas. Y además, de sobra es conocido que en los últimos años y décadas diferentes movimientos y colectivos en Ezkerraldea han denunciado lo que es la destrucción de nuestra economía, ¿no? Hemos pasado de una economía industrializada a una economía totalmente terciarizada, ¿no? De un sujeto de clase fuerte, cohesionado y combativo a un sujeto de clase, a una clase trabajadora precarizada, atomizada y aislada, ¿no? en sus puestos de trabajo. Y, por lo tanto, pues esa Ezkerraldea que idealizamos de las luchas históricas obreras a una Ezkerraldea más desmovilizada. Y también, igual para colmo, para visibilizar cómo se está profundizando este proceso de desindustrialización, ¿no? Donde el sector servicios es predominante en Ezkerraldea, vemos que en las últimas semanas, meses, pero incluso en las últimas semanas, gigantes de la explotación están llegando a Ezkerraldea. Es el caso de Amazon, ¿no? En Trapagarán. Además, es paradójico que esté ubicado donde estaba la Babcock, ¿no? Referente a la lucha obrera. Y, por otra parte, pues Globo, ¿no? Que todavía creo que algunas de nosotras nos quedamos extrañadas cuando vemos por nuestros barrios, calles o vemos desde las ventanas y balcones a los riders, ¿no? A compañeros, compañeras de clase totalmente explotadas. Y respecto al COVID, y brevemente, porque igual algunas cosas que iba a comentar ya las han aportado Mireia y Bonilla, Alberto, pues lo que comentábamos, ¿no? La crisis sanitaria del COVID y las políticas neoliberales aplicadas por los diferentes niveles de gobierno han empeorado las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora
Y al igual que en el año 2008 decíamos, con aquella crisis de la que no hemos salido, aquella estafa económica, decíamos, no es crisis, es capitalismo, entendemos que lo que nos toca decir ahora es, no es coronavirus, es capitalismo, no es coronavirus, es un sistema de dominación capitalista, heteropatriarcal y colonial, ¿no? Y que, como comentaba Mireia, estamos viendo que los sectores más precarizados y los sectores más explotados hasta ahora son excepcionales para la reproducción de la vida, ¿no? Y ahí nombrábamos a trabajadoras de residencias, a limpiadoras, trabajadoras de supermercados, al SAT, ¿no? Al servicio de ayuda a domicilio, atención a domicilio, transportistas, etcétera, ¿no? Y ante esto que tenemos un gobierno vasco, o mejor dicho, un gobierno vascongado que lo que prioriza es la acumulación de capital frente a la salud general, ¿no? La producción capitalista frente a las vidas. Y también, pues, por último, recordar que en lo que va de año han fallecido, han sido asesinados en sus puestos de trabajo 29 trabajadores y que tenemos a 2 compañeros de clase desaparecidos en Saldívar, enterrados, ¿no? Ante la dejadez de un gobierno que prioriza la acumulación de capital frente a la vida. Así es. Vale, pues vamos a empezar con la segunda pregunta. Empezará a contestar Esquerra Aldea Antifascista. A nivel social, el confinamiento está enseñándonos las dos caras opuestas de la sociedad en la que vivimos. Por un lado, vemos a policías de balcón, carteles amenazantes a trabajadoras en las puertas de sus hogares, y por el otro lado vemos redes de cuidados comunitarios en la mayoría de los pueblos de Euskal Herria, cientos de personas confeccionando mascarillas. ¿Cómo entendéis todo esto? ¿Cómo creéis que puede incidir estas actitudes en la sociedad post-confinamiento? ¿Cómo visualizamos esa sociedad? Bueno, yo creo que es difícil, perdón, creo que es difícil de visualizar en este momento porque habrá que ir viendo cómo se van asentando las cosas, y sí que es cierto que antes de que empezara todo esto pues ya veníamos de una situación en la que, bueno, pues la falsa idea de civismo que tiene alguna gente pues le llevaba a desconfiar y a ver como un enemigo a la gente pues que trabaja en la calle, pues bien poniendo carteles, bien poniendo pancartas, bien haciendo pintadas o lo que sea, ¿no? Y la calle, pues tenemos que recordar pues, que es el espacio natural de los movimientos obreros y de los movimientos populares, o sea, que es nuestro espacio. Entonces ahí sí que se pueden crear situaciones desagradables, pues porque al final a la gente se le está metiendo el miedo en el cuerpo y al final, pues eso puede crear, el miedo mal gestionado, pues lleva a mucha gente, pues eso, a confundir cuál es el verdadero enemigo y creerse que el enemigo, pues, o sea, que el que es su aliado o los que somos sus aliados y pues en realidad somos el enemigo. La gente quiere seguridad, busca seguridad y cree que esa seguridad se la va a dar el Estado, ¿no? Y bueno, de todas maneras, yo ahí sí que haría un inciso. Yo creo que estas situaciones tampoco han sido generales. Yo sí que sé que han existido, sí que sé que existen. También sé que siempre han existido, siempre ha habido chivatos, siempre ha habido gente que grita desde las ventanas, etcétera, etcétera, cuando ve algo que considera que está mal, pero yo creo que ha sido algo minoritario, ¿no? Yo creo que la gente en general está bastante hasta las narices de la situación y está bastante harta y lo que está esperando es un camino ver algo que le diga, por aquí, haciendo esto yo creo que vamos a conseguir a cambiar las cosas. Está claro que en ese camino, ¿no? Pues seguirá teniendo sus dudas, seguirá teniendo sus miedos, pues a veces igual buscará la seguridad de las rutinas, pero bueno, yo creo que en general nos corresponde a los que queremos cambiar las cosas de raíz, pues eso, tomar las calles, salir a la calle, perder complejos y perder miedos y bueno, y codo a codo con la gente, pues explicarle cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que queremos llevar adelante. Y bueno, y luego también es cierto, pues eso, que ha habido una campaña de blanqueamiento de las policías y de los cuerpos represivos en general. Y está claro que habrá mucha gente pues, que piensa que son esas policías y que son esos cuerpos represivos los que les van a dar, los que le van a proteger. Y bueno, pues es gente que no entiende cuál es el papel de las policías en la sociedad capitalista. Mientras hay tranquilidad, eso es, mientras los que estamos oprimidos no nos levantamos ni alzamos la voz, pues la policía sonríe a los niños en los parques, les pregunta a ver qué tal están y lo sacan en televisión, pero cuando vienen mal dadas, pues todos sabemos para qué y todas sabemos para qué están estos cuerpos represivos, ¿no? Y bueno, ya para concluir, respecto a la gente que se ha implicado en todas esas campañas de solidaridad, todas esas redes de cuidados, esa producción de mascarillas al margen de la lógica del mercado, que esto daría para otro tema, ¿no? Que un Estado que interviene en la economía ni siquiera es capaz de garantizar que todo el mundo tenga mascarillas y bueno, y por no hablar de los testes, ¿no? Pues chapó, pero bueno, tampoco caería en una falsa autocomplacencia. O sea, yo creo que también ante la que nos viene encima
va a hacer falta mucho más que redes de cuidados y mascarillas en cadena, que van a seguir siendo necesarias esas redes de cuidados, porque va a haber mucha gente que va a quedar en la pobreza más absoluta y también va a seguir necesitando que le lleven probablemente alimento a casa, pero a toda esa gente concienciada y que realmente tiene ese espíritu y esa inquietud por cambiar las cosas, yo les haría un llamamiento desde aquí también a ir un poquito más allá e implicarse en organizaciones, si quieren, que quieran ir un poquito más a atacar las raíces de los problemas. Vale, ahí queda ese llamamiento hecho. Bobby, ¿qué opináis vosotros desde Arián? Vale, respecto a la primera pregunta de este bloque, que era cómo entendemos las prácticas solidarias y las antisolidarias, pues una vez más vemos que la crisis sanitaria generada por el COVID-19 lo que ha hecho es acelerar e incluso profundizar o evidenciar una dinámica que venía desde los últimos años, ¿no? Y es lo que algunas intelectuales de izquierdas denominan como la bifurcación civilizatoria, ¿no? Es decir, hay dos escenarios posibles futuros, ¿no? Tenemos un primer escenario de peligro, un primer escenario de catástrofe y tenemos un segundo escenario que sería más bien de oportunidad, ¿no? Un segundo escenario de esperanza. Respecto al primero, ese escenario de peligro del que hablábamos sería una derechización general de la sociedad y veríamos cómo se va dando una profundización reaccionaria y conservadora, ¿no? Y va ganando terreno el individualismo, el egoísmo y todas las ideologías sistémicas, ¿no? Hablamos de machismo, hablamos de transfobia, hablamos de clasismo, de aporofobia, de colonialidad. Y dentro de este escenario de catástrofe, dentro de este escenario de peligro, están ubicadas las prácticas antisolidarias de las que hablabas, ¿no? Policías de balcón, denuncias de trabajadoras que trabajan en el ámbito de los supermercados sanitarios, etcétera. Y por otra parte, y el escenario más deseable y desde una óptica más optimista, tenemos el de la oportunidad, ¿no? Ese escenario igual donde el pensamiento solidario, democrático, progresista y con el trabajo que hagamos de clase anticapitalista, quizá en un tiempo revolucionario, pues iría ganando terreno. Y sería de alguna manera visibilizar alternativas frente al neoliberalismo, ¿no? La emancipación frente a la explotación. Y dentro de este segundo escenario están las redes de cuidados comunitarios que nombrabais, están la confección colectiva de mascarillas al margen de las lógicas mercantiles y de las lógicas burocratizadas, y también, y por mucho que parezca un ejemplo quizá frívolo, no podemos de alguna manera obviar el potencial transformador que tienen los aplausos, ¿no? Entendiendo los aplausos en una lógica y en un esquema mucho más general. Es decir, entendemos los aplausos igual a defensa de la sanidad pública, defensa de lo público, defensa de los derechos sociales y defensa de la vida frente al capital, ¿no? Defensa de la clase trabajadora y los múltiples sectores subordinados frente a la oligarquía. Y ahí estaríamos defendiendo un nosotros colectivo de clase y diverso frente a un ellos, ¿no? Frente a una oligarquía y frente a una élite racista, heteropatriarcal, colonial y ecocida, ¿no? Y volviendo a la pregunta, y quizá la segunda pregunta de este bloque, ¿cómo entendemos que estas actitudes, las solidarias y las antisolidarias, pueden influir en la sociedad del posconfinamiento? Quizás deberíamos darle la vuelta a la pregunta y preguntarnos, y creo que está relacionado con lo que decía Alberto, cómo podemos influir las organizaciones anticapitalistas para que la balanza caiga del lado de las prácticas solidarias, colectivistas y comunitarias frente a las prácticas autoritarias, antisolidarias y reaccionarias, ¿no? Es que ricasco, Bobby. Mireia. Bueno, me ha parecido súper interesante escuchar las reflexiones que han hecho ellos, y yo creo que voy a contestar a esta pregunta aportando un poco la visión desde la perspectiva de género, ¿no? Dándole otra vuelta, puesto que ya las aportaciones que han hecho ellos creo que han sido ya suficientemente potentes, ¿no? Y contundentes. Sí que es verdad que con esta crisis estamos viendo actitudes agresivas hacia los colectivos más vulnerables, desde un punto de vista machista, desde un punto de vista racista, desde un punto de vista homófobo, y también estamos viendo que se están dando este tipo de actitudes agresivas hacia las personas más empobrecidas como colectivo vulnerable, y con estas actitudes lo que se está haciendo es que mucho más visible que la criminalización de la pobreza existe. Y esto, bueno, me parece que es una reflexión importante que hacer. Esto por una parte. Y por otro lado, estamos viendo que esta crisis lo que está haciendo es poner de manifiesto
otra crisis que ya existía anteriormente y que es la crisis de los cuidados. Estamos viendo que en la realidad que vivimos, en la práctica, en nuestro día a día, no se está ejerciendo la corresponsabilidad de las tareas de los cuidados y de las tareas domésticas. Y que estas casi siempre o casi en su totalidad recaen sobre los hombros de las mujeres con la sobrecarga de trabajo que esto nos acarrea, ¿no? Tenemos que trabajar por hacer una distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidados dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, ¿no? Y ejercer en la práctica una corresponsabilidad real. Pero, por otra parte, creemos que los cuidados tienen que ser una responsabilidad colectiva de toda la sociedad y que son las administraciones públicas las que tienen que garantizar los cuidados necesarios para la sostenibilidad de la vida, que garanticen las atenciones a las dependencias, a los menores y a las personas mayores también, ¿no? Es una responsabilidad de las administraciones públicas el garantizar unos servicios sociales en condiciones y unos servicios públicos, universales, gratuitos y de calidad integrales, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues evidentemente con recursos. ¿Y qué queremos decir con recursos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de recursos, ¿no? Nos referimos a guarderías, a comedores, a residencias, a centros de día, a todos estos servicios que puedan cubrir todas las necesidades de cuidados que necesitamos como sociedad, ¿no? Y que nos permita también a las mujeres poder salir de este rol de cuidadoras que tenemos impuesto, ¿no? Y esta es nuestra reflexión sobre la pregunta que tú habías planteado, ¿no? Que tiene también esa visión más de género, más de perspectiva de género, por aportar también ese granito de arena. Es que ricasco. Vale, pues empezamos con la última pregunta. Creo que ha quedado de manifiesto que todas tenemos claro que nos viene encima una crisis del sistema sin precedentes y además en los medios de comunicación muchas veces no tenemos claro si el que habla es el Gobierno vasco o Confebask. ¿Cuáles creéis que son los retos o las prioridades del movimiento popular ante esto que nos viene encima? Empieza Arián. Creemos que existe cierto consenso dentro del movimiento popular y entendiendo el movimiento popular como ese tejido social diverso y confrontativo, ¿no? En que es necesaria la unidad. Y también entendemos que vienen diferentes ataques del sistema capitalista heteropatriarcal y que para ello tenemos que responder como un sujeto de clase diverso, anticapitalista y feminista, ¿no? Y también creemos que algunos de los pilares para esta unidad se puso en la huelga general del 30 de enero, donde vimos confluir el movimiento feminista, el movimiento pensionista, el movimiento sindical, movimiento juvenil, diferentes organizaciones sociopolíticas, etcétera, ¿no? Y también en nuestro caso en Ezkerraldea también tenemos algunas experiencias quizás no tan cercanas en el tiempo como la huelga de enero, pero sí cercanas relativamente, ¿no? Y ahí tenemos la explosión organizativa que se dio durante los años 2010, 2011, 13, 14 y también los primeros de mayo unitarios que se organizaron en Ezkerraldea con un marcado discurso de clase y un paraguas común anticapitalista, ¿no? Y luego, respecto a los retos y prioridades del movimiento popular, entendemos que hay dos dimensiones. Una sería más cortoplacista, y en ese caso estaríamos hablando de derechos sociales y laborales materializables, que se pueden conseguir ahora, y son reivindicaciones como el salario mínimo de 1.200 euros, la pensión mínima de 1.080, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, priorizar el cuidado, etc. Y luego tendríamos una segunda dimensión que es más largoplacista y que está orientada a la construcción de nuevos horizontes emancipatorios, ¿no? Está orientada a la construcción de parámetros civilizatorios alternativos. Y en ese caso estaríamos hablando, evidentemente, pues, de anticapitalismo, de ecologismo y de feminismo, ¿no? Y en definitiva, pues de la construcción de una sociedad donde no haya explotadores ni explotadas, una sociedad donde los medios de producción, donde la propiedad de los medios de producción sean colectivos y todo el sistema socioeconómico esté orientado a la reproducción de la vida. Y también creemos que es importante, entendiendo que hay diferencias ideológicas entre los diferentes componentes del movimiento popular, una vez más, pues priorizar lo que nos une por encima de lo que nos separa, ¿no? Y en ese caso, pues solemos comentar que en el caso de Arián, como red juvenil contra la precariedad laboral, pues confluyen diferentes teorías críticas, ¿no? Anarcosindicalismo, comunismo, abertzales, feministas, etcétera. Y creemos pues, que tanto en el seno de Arián como del movimiento popular es necesaria esa unidad. Y luego, igual más en el cortoplacismo, ¿no? ¿Qué hacemos tras
la finalización del confinamiento y la crisis sanitaria se va de alguna manera, no sé si decir desapareciendo, lo que plantearían es reforzar la solidaridad de clase, la unidad de clase y para ello también continuar trabajando en los 3 objetivos que nos marcamos cuando nacimos en el año 2016-2017, ¿no? El primero es movilización y concienciación, ¿no? Sacar nuestra lectura a la calle, generar el discurso crítico y manifestarnos. El segundo sería lo que denominamos babesa, ¿no? O protección, que sería brindar herramientas colectivas a casos supuestamente individuales, ¿no? Y por poner algún ejemplo, igual por acercarlo un poco, imaginemos que un trabajador, un tabernario, una tabernaria es despedida bajo ningún tipo de lógica y por lo tanto esa tabernaria que está aislada y precarizada en su puesto de trabajo debe tener un respaldo popular, ¿no? Y en ese caso hacer concentraciones frente al bar o frente a la tienda de ropa o lo que sea, ¿no? Y en tercer lugar tenemos un tercer objetivo o línea de trabajo que sería lo que llamamos bitarte caritza, ¿no? Que es la intermediación y nos toca hacer de puente entre las trabajadoras y los sindicatos, ¿no? Y también siendo conscientes que las lógicas, las reglas y las normas del mercado laboral están construidas en nuestra contra, están construidas por el capital, pero que tenemos que estar bien informadas y también ganar pequeñas victorias en ese ámbito. Y también, pues bueno, decir que hasta la fecha estamos trabajando con diferentes sindicatos, hemos trabajado en diferentes dinámicas con CGT y con LAF, pero también hemos coincidido en la huelga general de enero codo con ELA en los comités de los pueblos y en el comité de Esquerra Aldea, ¿no? Y ya por finalizar también, poner un par de ejemplos prácticos de lo que hemos realizado hasta ahora que de alguna manera visibilizan cómo podemos defender en el corto plazo a la clase trabajadora juvenil, ¿no? Uno de ellos sería la creación de la Asamblea de Trabajadoras de Clases Particulares, ¿no? En el que se debate de forma asamblearia cuáles son los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras de clases particulares como sujeto de clase y que ello acaba en un decálogo, ¿no? Que de alguna manera recoge en la negociación colectiva, ahora sí, con gurasos, ¿no? Con amas y aitas de los estudiantes, los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras de clases particulares. Y por otra parte, pues sería ese trabajo a 3 bandas que hemos hecho en la campaña con Telepixa, donde estamos trabajando por una parte Arian, por otra parte CGT y por otra parte currelas politizados y concienciadas de Telepixa, ¿no? Yo he tenido pues diferentes actividades de agiprop, ¿no? De agitación y propaganda, concentraciones frente a los restaurantes de Telepixa para presionar a la patronal y etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues hacer un llamamiento a la unidad y a esa acción conjunta entre diferentes movimientos populares. Vale, después de este momento de publicidad de Arian, creo que a todo el mundo nos ha quedado claro dónde están y que está la puerta abierta. Mireia, Mercedes. Vale, pues bueno, retos y prioridades del movimiento popular ante esta nueva situación que se nos avecina. Por lo que a nosotras nos toca como movimiento feminista, ¿no? Pues quiero seguir un poco el hilo de lo que había comentado en la primera pregunta, ¿no? Las situaciones de violencia, de precariedad y de pobreza que vivimos las mujeres se están agravando con esta crisis. Esto ya ocurría antes del coronavirus, pero ahora la situación va a peor y esto afecta de forma mucho más intensa a las mujeres que están en condiciones más desfavorecidas. Tenemos que hacer mención especial a las mujeres que son perceptoras de RGI y de ayudas de emergencia social, que en su mayoría son mujeres desempleadas, que son pensionistas con escasos recursos, que son mujeres solas con hijos menores a cargo, separadas o viudas o trabajadoras precarias que aun teniendo un empleo necesitan de las prestaciones sociales para poder subsistir, ¿no? Las prestaciones sociales que hay en estos momentos son totalmente insuficientes para poder dar respuesta a las necesidades más básicas y esto trae consecuencias muy graves para muchísimas mujeres, como son la pobreza, como es la exclusión social, como es la precariedad y la imposibilidad de escapar y de salir de situaciones de violencia machista por falta de recursos. Por todo esto, las mujeres que somos las que sufrimos de una manera más intensa la precariedad y la pobreza, exigimos un sistema de protección social integral que garantice, además del acceso a una vivienda digna para todas las personas, unas prestaciones rápidas y suficientes que permitan subsistir en condiciones dignas a los colectivos más desfavorecidos, como en este caso somos las mujeres, ¿no? Además, exigimos unos servicios públicos de calidad que den cobertura a todas las necesidades de cuidados que tenemos como sociedad y que ahora mismo somos las mujeres las que estamos supliendo estas carencias, ¿no? Y nos estamos encargando de suplir estas carencias que tiene el sistema.
exigimos soluciones estructurales que impliquen medidas para garantizar un empleo digno y en igualdad de condiciones para las mujeres, ¿no? Y esto es lo que consideramos nuestras prioridades como colectivo feminista, ¿no? Y asumimos que es un reto muy grande el que supone seguir luchando para que mejoren las condiciones de vida de muchísimas mujeres. Y vuelvo a insistir un poco en lo que había dejado en la primera pregunta, que es que nosotras como colectivo feminista, el poner la violencia económica que sufrimos las mujeres en primer plano es algo totalmente necesario y esencial para poder transformar y cambiar por completo este sistema pues patriarcal, heterocapitalista, racista, en el que vivimos, ¿no? Y eso, como movimiento feminista y como colectivo feminista, lo tenemos muy claro. Alberto. Sí, bueno, has mencionado a Confebask y bueno, yo creo que Confebask nos ha ayudado a todos a entender cuál es la verdadera naturaleza de la lucha de clases en Euskal Herria, ¿no? La verdad es que seguramente no haya sido su intención, pero bueno, nos han ayudado, ¿no? A ver que esto no va de España y Euskal Herria, o que puede que también, porque también está claro que la lucha de clases adquiere, ¿no? Tiene carácter de lucha nacional. Pero bueno, dejando al margen a los empresarios navarros, que eso sería otra cosa, pues está claro que los de Confebask, pues bueno, se ha visto claramente a qué juegan y bueno, consiguieron incluso que el gobierno vasco sacara unas aclaraciones al decreto de alarma, consiguieron que el gobierno español autorizara una serie de actividades en las empresas, pues que bueno, que los empresarios se agarraron al mínimo resquicio para no parar la producción, no dejar de ganar sus miles y miles de euros y bueno, y todo eso pues obligando a los trabajadores, rozando la legalidad a ir a trabajar, ¿no? De todas maneras, también creo que a veces cometemos un error, que es normal también cuando hablamos de Confebask, PNV, Confebask, Gobierno Vasco. Bueno, yo creo que Confebask trasciende un poquito al PNV y al Gobierno Vasco. Confebask es algo que va más allá. Y yo creo que en Vizcaya encima lo vemos muy claramente con el correo, que es su altavoz, ¿no? Es el altavoz de la oligarquía vizcaína y del empresariado en Vizcaya, ¿no? Y bueno, y ahí están todos de acuerdo que mientras no se toque el concierto, pues a explotar, a la clase trabajadora, ¿no? Y bueno, y en esa situación, pues sí es cierto que algunos sindicatos, pues bueno, sobre todo los que han mencionado Bobby, el ALAB, etcétera, pues sí que tuvieron una actitud más de defensa de los trabajadores, ¿no? Y sí es cierto que se pusieron algunas denuncias, que seguramente es algo que había que hacer, ¿no? Pero yo creo que, o creemos también que va a tocar ir un poquito más allá, porque esto, o sea, no va a ser suficiente con que lleven la lucha la lucha obrera y la lucha de los trabajadores a los juzgados, que igual en los juzgados también tienen una presencia, sino que tendrían que apostar, que creemos que no lo van a hacer, por la organización de la clase obrera, ¿no? Y no lo van a hacer, creemos también, porque muchas veces esos obreros y esas obreras organizadas igual también cuestionarían algunas de las cosas y algunas de las actitudes que están teniendo esos liberados sindicales, pues que a veces también viven cómodos en esta situación, tienen su sueldo y bueno, luego está claro que hay algunos que son majísimos, pero bueno, pues muchas veces tampoco quieren ir más allá y están un poquito por detrás de a dónde está dispuesta a llegar muchos sectores, que tampoco todos, de la clase trabajadora, ¿no? Creemos que es una realidad esta que estoy comentando que está ahí. Pero bueno, volviendo a lo de la patronal, pues bueno, pues ahí tenemos al presidente de la COE, un tal Garamendi, que es de Guecho, ahí tenemos al presidente de Bankia, un tal Goizarri, que es de Bilbao. Entonces, bueno, pues sabemos dónde están los empresarios vascos y sabemos que están apostando claramente por blindar el marco de imposición español, ¿no? Y ahora igual entendemos también pues cuál ha sido la actitud de este empresariado vasco a lo largo de muchos años y cómo incluso pues en su día llegaron a financiar el GAL pues para acabar con la lucha obrera y con la lucha popular en Euskal Herria, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro con quién nos la estamos jugando. Este es el resumen de toda esta chapa que he pegado, ¿no? Respecto al movimiento popular, pues eso, el movimiento popular, primero tendríamos que aclarar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de movimiento popular, porque también parece que en los últimos años el movimiento popular es un cajón desastre en el que entra todo, ¿no? Y bueno, pues hay asociaciones que dinamizan el ocio, hay asociaciones que hacen otras cosas y bueno, pues en muchas cosas estamos de acuerdo y seguramente en otras no lo estemos.
entre los que queremos transformar la situación política y social por completo, pues sí que, como ha dicho Bobby, es cierto que parece, y de cara a la gente que está esperando que abramos ese camino, pues que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en cosas básicas, ¿no? Y yo creo que eso sí que es una cosa que nos tendríamos que hacer mirar. A mí me gusta poner el ejemplo de que, bueno, de que en el Estado español parece que hay más móviles que personas, ¿no? Según algunos datos. Pues yo creo que vamos a llegar a la situación de que también hay más colectivos que gente, ¿no? O sea, porque ya parece que cada persona, cada grupo con inquietudes tiene que montar su propio chiringuito, ¿no? Y bueno, y creo que también en este confinamiento pues nos hemos situado frente al espejo de nuestras limitaciones. Todos nos hemos dado una cura de humildad, hemos visto que con un toque de silbato todos nos hemos quedado en casa y quitando alguna excepción muy admirable por ahí, pues nadie ha sido capaz de ir un poquito más allá en las reivindicaciones y en las actitudes de confrontación. Y bueno, volviendo a lo que decíamos, frente a lo que nos va a venir, pues con estos mimbres poco cesto vamos a hacer. Entonces yo sí creo que tenemos que abrir una nueva fase, superar la fragmentación y la división que hay. Eso creo que es una necesidad absoluta, porque como nos quedemos mirando el tren, nos va a pasar por encima y nos va a llevar por delante. Y esa es la triste realidad. Yo creo que en esta aldea pues también se ha comentado algo, tenemos una tradición de lucha obrera, tenemos una tradición de lucha antifascista, pero agua pasada no mueve molinos, y esa es la triste realidad. Todavía estamos viviendo de las rentas de la lucha ejemplar que ha habido en este pueblo durante muchos años, que ha impedido al Estado tener legitimidad entre muchos sectores de la sociedad y del pueblo vasco, pero eso se acaba y o espabilamos y recuperamos la calle, o si no ya sabemos que entre la gente van a calar las ideas más reaccionarias. Porque vuelvo al principio, la gente quiere seguridad, la gente quiere protección. Y si nosotros y nosotras no somos capaces de hacerle llegar a la gente nuestras propuestas y de hacerle ver que por el camino que planteamos se pueden cambiar las cosas, va a ser el fascismo más rancio, a me da igual que tenga label vasco, el que va a ir absorbiendo la mentalidad de las personas, y ese es un peligro muy grande que tenemos y que está a la vuelta de la esquina. Entonces, para acabar, creo que la lucha popular tiene que tener un carácter antifascista y anticapitalista claro. Creo que nos tenemos que unir en lo que estemos de acuerdo y luego respetar la autonomía de cada uno en lo que no estamos de acuerdo. Y haciendo una autocrítica, pues sí creo que a veces pues, la gente tiene la percepción de que solo estamos a la defensiva, de que solo reaccionamos. Y en ese sentido yo creo que ante esta nueva fase, pues todos y todas tenemos que ser un poco más propositivos. Y bueno, y creo que viene una fase que va a ser muy dura, mucha gente lo va a pasar muy mal, pero para los revolucionarios y las revolucionarias vascas yo creo que viene una fase que también puede ser bonita, en el sentido de que podemos abrir camino y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que ánimo a todos y a todas, que en el camino nos encontraremos. Es que ricasco. Bueno, chicas y chicos, esta ha sido la última pregunta. Creo que han salido reflexiones bastante potentes. Es que ricasco. No sé si queréis sumar algo más, añadir algún comentario. Dale, Alberto. A mí me gustaría, estoy acaparando igual demasiado porque he acabado yo, justo, pero bueno, es que han comentado lo de los aplausos y yo creo que no sé si hemos reflexionado lo suficiente como la cacerolada que hubo cuando el rey de España dio el discurso al principio del confinamiento. Yo creo que tenía un componente de protesta y de rebelión popular importante. Y yo creo que eso también encendió o pudo llegar a encender ciertas alarmas en el Estado. Si nos fijamos, después de eso, nadie ha vuelto a hablar de que el jefe del Estado está salpicado por un escándalo de corrupción de una terrible magnitud. Y yo creo que tenemos que ver, ¿no? ¿En qué situación estamos? Alguien ha avisado a los medios de comunicación de que eso no se volviera a tratar, de que había una situación en que la población podía canalizar su malestar atacando nada menos que a la más alta institución del Estado, y no se ha vuelto a hablar del tema. Y yo creo que, como decía antes, la situación va a ser difícil, pero si sabemos jugar las bazas que tenemos y somos capaces de hilar fino, pues tenemos posibilidades, porque la gente está muy harta y muy quemada. Así es.
¿Algún comentario más? ¿Alguna respuesta más? Bueno, yo Ay, Mireia. creo que han sido las 3 mismas preguntas, pero 3 respuestas, bueno, muy diferentes, pero que si podemos sacar una conclusión, ¿no? Es que, y que en algo estamos de acuerdo, es que en estos tiempos extraños que corren y en estos tiempos convulsos que van a venir y que tenemos por delante, diferentes colectivos sociales, movimientos populares y agentes transformadores que lo que queremos es cambiar el sistema y cambiar la sociedad hacia una sociedad más justa, más igualitaria. Y eso, pues hemos llegado con 3 respuestas totalmente diferentes a una misma conclusión, que tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan, ¿no? Y que tenemos que seguir por ese camino. Esa es mi última reflexión. Vale, por finalizar, y vistas las conclusiones que estamos sacando, ¿no? Creo que en el siglo XXI, frente a los que planteaban hace ya décadas el fin de la historia, ¿no? El fin de la lucha de clases y el fin de las confrontaciones y de las opresiones, hoy se evidencia pues, que hay un sistema de dominación que oprime, explota y subordina, y que también hay una alternativa sólida, ¿no? Y que en Ezkerraldea vemos que con nuestras pequeñas diferencias, pero también con nuestras muchas similitudes, hay una clase trabajadora, hay un sujeto diverso organizado, y que hoy, 1 de mayo, pues queda claro que no estamos dispuestas a tragar y que estamos preparadas para construir esa alternativa posible, materializable, y que evidentemente será anticapitalista y será feminista, ¿no? Vale, pues es que ricasco, nos llevamos estas reflexiones y les damos una vueltita, y la siguiente, como habéis dicho, nos vemos en las calles, nos vemos en el mercatu y ánimo. Es que ricasco. Es que ricasco. Agur. Agur, bai. Osasuna.